Esta sesión que vamos a compartir ahora es una sesión maravillosa. Si a usted le gusta este tema de la psicología o fue de los que tenía como grandes expectativas para esta asignatura, esta es una de las sesiones que le va a gustar. No por lo que yo le voy a decir, sino que igual yo voy a tratar de ser un mediador y no perder tanto la mística de esta información que voy a compartir con ustedes. Ahora bien, vamos a ver un poco de la agenda que tenemos para este día. Vamos a ver el tema de Vygotsky, vamos a ver a Bandura y vamos a ver a Erik Erikson, que son nuestros referentes. Me imagino yo que con Vygotsky quizás ya están un poco más familiarizados, puede ser que con Bandura también, porque de alguna forma, si no lo conocemos, lo vamos a volver a ver. Entonces el enfoque principal de esta noche básicamente va a ser sobre este señor que se llama Erik Erikson. De Vygotsky, como les digo, siempre Vygotsky es como para nosotros en esta asignatura, y cuando hablamos de formación docente, Vygotsky es como un eje transversal. Entonces, ser docente, formarte para docente y si somos desde un enfoque básicamente constructivista, y bueno, en la universidad que también con este enfoque socioformativo, es tener a Vygotsky como un referente. Y entonces más o menos de eso se trata la sesión. Así que yo espero que la disfruten. Esta es una sesión que me entusiasma mucho y yo espero que la puedan disfrutar. Básicamente lo que vamos a hablar ahora es un poco acerca de las teorías sociológicas de la educación. ¿Qué vamos a ver en este enfoque? Les comento. Básicamente, el primer autor que estamos revisando es este señor que se llama Vygotsky. A Vygotsky lo referenciábamos la semana pasada porque cuando hablamos de lenguaje, cuando hablamos de pensamiento, invariablemente tenemos que hablar de Vygotsky. Vygotsky es un referente porque este autor desarrolla un enfoque que se llama sociocultural. Y él nos viene a decir que nosotros, como tal, como seres humanos, existimos gracias a que hay una sociedad externa que nos permite ser. Y entonces, por eso es que su enfoque va muy, muy apegado a esto. Dice Vygotsky que la naturaleza histórico-social del conocimiento humano, más aún de toda la psiquis del hombre, introduce la psiquis en el tiempo como una característica de su esencia. El tiempo es historia, es decir, desarrollo de la sociedad. En esta actividad en la que se produce el desarrollo, pero esta actividad no es solamente una interacción del sujeto con el medio, sino que está mediada por los instrumentos. Los sujetos creados por el propio hombre en su trabajo, que son intermediarios en esta relación y en los que él deposita sus capacidades, constituyendo así su cultura. Si se fija, básicamente cuando nosotros hablamos de Vygotsky, Vygotsky tiene un enfoque como muy, muy dialéctico. Desde este enfoque decíamos nosotros, yo existo no solo de adentro hacia afuera, sino que básicamente existo de fuera hacia adentro, porque el entorno es lo que le da significado de alguna forma a mi vida, y es que yo aprendo a ser hombre desde un contexto social. Si yo quiero saber, por ejemplo, cómo decíamos la vez pasada, cómo es una persona, pues hay que mirar un poco su contexto social. Yo creo que si ustedes han visto, por ejemplo, a los que son como muy fans de series, esta serie que estuvo de Versace, por ejemplo, o cuando ves series por el estilo, y entonces y empiezan a darte un poco todo el tema de los crímenes y todo lo que hizo, pero de repente siempre los directores, los guionistas tienden a darte un poco acerca de entender cómo fue su infancia. Es que tenemos que entender dónde creció, cómo creció, bajo qué circunstancias, quiénes fueron sus padres, cómo fueron con él. Y desde esa perspectiva, podés situarte desde la cosmovisión que esa persona tuvo respecto a su sociedad. Entonces Vygotsky básicamente parte de eso. Somos seres sociales
y aprendemos a hacer y a desarrollarnos porque una sociedad nos permite como tal. Una sociedad es la que nos permite, yo puedo traer las habilidades para hablar, para el lenguaje, pero si no hay un medio donde yo lo aprenda, de nada sirve, por muy desarrolladas que tengan mis articulaciones. Si yo crezco rodeado de lobos, posiblemente voy a aprender a aullar igual que ellos. Si yo crezco a la par de personas, voy a aprender a hablar, voy a desarrollarlo, pero por eso es que decíamos, usted, ¿por qué no habla inglés? ¿Por qué no habla japonés? ¿Por qué no habla mandarín? Porque usted es hijo de un contexto particularmente. Justo ahora vamos a hablar un poco de este tema. De repente yo tengo personas que dicen, mira, ¿te has fijado que de repente, bueno, los orientales como tal tendemos a ser como muy efusivos con la gente, como bastante amables y todo eso? Y de repente a veces ves esa situación y en el centro del país no ves tanto eso. O de repente, por ejemplo, me dice una amiga, bueno, le digo yo, mira, ¿qué tal te fue con tu novio alemán? Dice ella, realmente son personas bien frías, hablando afectivamente. Y entonces uno está acostumbrado, me dice ella, un poquito más a este cachondeo. Y entonces es un tema eminentemente cultural. Tiene que ver con eso, es que somos hijos de un tema cultural. Entonces Vygotsky nos situó desde ese enfoque y nos dice, nosotros aprendemos a hacer y nuestro pensamiento se desarrolla desde ese enfoque también. Entonces, lenguaje y pensamiento, decía Vygotsky, están íntimamente relacionados. No existe lenguaje sin pensamiento y no existe pensamiento sin lenguaje tampoco. Entonces, es como una, al final de cuentas, el niño, decíamos la vez pasada, va aprendiendo a interiorizar un tema de lenguaje y hay un tema como de egocentrismo, pero todo eso es producto y lo origina a través de un contexto cultural que se lo permite. Ahora bien, aquí vamos a hablar un poco con este tema de Vygotsky, y la primera cosa que encontramos de sus aportes es, voy a dejarlo de último, que es la zona del desarrollo próximo. Pero él nos dice que el papel del lenguaje y de los instrumentos de trabajo como mediadores de todo proceso creativo. ¿Cuáles son esos instrumentos que son mediadores? Todo el tema cultural, al final de cuentas, se convierte en un enfoque mediador para nosotros. Y esto es desde las artes, desde la cultura, desde la matemática, desde la ciencia. Al final de cuentas, todo lo que el hombre ha producido en su desarrollo básicamente filogenético, incluso el tema ontogenético también, no solo desarrollándose como individuo, sino como especie, todo eso se ha venido a sumar como instrumentos que le permiten al hombre ser ahora quien es. Es decir, por ejemplo, yo tengo enfrente una computadora con una gran cantidad de dispositivos que yo puedo entender y no tuve que haberla desarrollado. La computadora han venido evolucionando desde allá de los 40, 50, 60, desde donde sea que la inventaron hasta la fecha. Entonces, pero yo no necesito, entonces yo soy parte de ese desarrollo que mi especie ha conseguido. Entonces yo lo que he hecho es sumarme, adherirme a ese proceso. El papel del lenguaje y de los instrumentos de trabajo como mediadores de todo proceso creativo. Aquí, por supuesto, para que yo pueda formar parte de este proceso, la única forma que yo necesito es que necesito conectarme, y la forma que tengo para conectarme es el lenguaje. Esto es lo que me permite intercambiar experiencias, intercambiar básicamente todo, y es lo que me da el ser social como tal. La educación conduce al desarrollo, no solamente se adapta, favorece al mismo. A diferencia de Piaget, no es que ¿cómo se llama? El desarrollo por sí mismo es necesario para que el sujeto evolucione como tal, sino que la educación es parte de, porque la educación es parte de la cultura, ¿sí? Eso es para situarse en el tema cultural, y la consideración de la historia social como determinantes del desarrollo creativo de la personalidad del estudiante. Si ustedes se fijan, este elemento que he dejado, creo que este tema del desarrollo, son el desarrollo próximo, para muchos de ustedes es conocido. No sé qué tan conocido es, pero cuando yo lo descubrí, para mí creería yo que es una de las cosas fundamentales en esta cuestión de ser docente. Ser docente equivale para mí, es parte de la mística. Si yo quiero ser docente, tengo que partir de esto. Para mí no hay como un referente más inmediato que este tema de aprender el tema del desarrollo próximo en mis estudiantes.
¿Cuántos maestros nosotros conocemos? A veces de repente, uno de repente, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero ¿cuántos maestros ustedes conocen que uno dice, no hombre, ese maestro es muy bueno? Y es muy bueno porque, ¿se acuerdan ustedes? Porque decían, fíjate que de 100 alumnos quebraba 60, 70 alumnos y solo 30 le pasaban. Yo no sé ustedes, pero porque sé que ustedes muchos son docentes, pero desde el momento que yo tengo un grupo de 30 estudiantes conmigo, yo no tengo interés que el 70% se me quede. Qué frustrante es para mí como profesor y qué mediocre sería también de mi parte que yo tenga un enfoque de esa naturaleza. O sea, a mí, por ejemplo, algo que me maravilla de estos grupos, por ejemplo, de la maestría, es la diversidad de estudiantes que tenés. Y esa diversidad, porque eso me enriquece, no solo enriquece este proceso como tal, sino que me enriquece a mí y me permite valorar diferentes perspectivas, tener diferentes posturas. Yo siempre tuve ¿cómo se llama? Siempre he tenido siempre tenía mi prejuicio. Generalmente, porque eso ha ocurrido mucho, cuando he tenido alumnos que tienden a hacer de estas historias de ingenierías en sistemas informáticos, los estudiantes tienden a copiar y pegar demasiado, sin procesar, porque el mismo proceso les ha enseñado a hacer como procesos. Ellos generalmente tienden a ser como muy pragmáticos. En los grupos anteriores que he tenido, me he encontrado con ingenieros civiles, ingenieros industriales y una cantidad de ingenieros informáticos con unos procesos, con unas calidades de trabajo que ustedes no tienen idea. Entonces, nunca uno deja de aprender y de sorprenderse. Pero volviendo al punto, al tema del enfoque de docente, entonces, qué frustrante, digo yo, es para mí que un docente tenga esa concepción, que yo voy a tener un grupo de estudiantes para quebrarlo. Imagínate qué idea más estúpida que yo como docente puedo tener. Y entonces, ¿cuál es mi papel? Entonces yo de hecho no sé bajo qué concepción estudió esta persona. Este enfoque de teoría del desarrollo próximo es una de las cosas más maravillosas que creo yo que a nosotros nos puede servir. ¿Y por qué? Porque dice Vygotsky que este enfoque de zona de desarrollo próximo, mira qué cosa más maravillosa. No sé si está familiarizado con esto, pero dice Vygotsky que tu sujeto está aquí. Este es tu estudiante, ¿sí? Este es tu estudiante. Y dice Vygotsky que esta persona tiene un desarrollo, él puede llegar hasta aquí. En la escala de desarrollo de sus habilidades, imagínate tú que esta persona puede llegar hasta aquí, ¿sí? Si lo voy a ejemplificar de esta manera. Entonces, el sujeto puede llegar a hacer esto y puede llegar incluso hasta aquí, ¿sí? Él, por sus propios medios, él tiene competencias, él tiene habilidades, él tiene cosas que si tú le dices una instrucción, él pues básicamente lo podría hacer. Tiene esa capacidad de llegar hasta aquí. Entonces yo le doy como un proceso en el cual le doy indicaciones claras, miren, hágame esto, lo otro, lo no sé qué. Y entonces llega hasta ahí. Pero Vygotsky dice que yo como su docente, básicamente, yo no sé si estaría aquí o a dónde estaría, pero para contextualizar, dice Vygotsky que hay un proceso que se llama, en inglés, para los que sí tengo maestros de inglés creo, que se llama scaffolding, que es muy popular en inglés. En español se llama andamiaje. Y entonces dice Vygotsky que básicamente, ¿cuál es la función de un andamio? Básicamente es servir de soporte, si ustedes se fijan. Y entonces dice Vygotsky que cuando yo le doy un andamiaje correcto, adecuado, oportuno a este sujeto, ya no solo me va a llegar hasta aquí, sino que este sujeto puede llegar mucho más allá. ¿Se da cuenta? Es decir, si vos ves desde esta perspectiva que dice Vygotsky, muchos de tus alumnos
no estoy diciendo que en términos generales, porque para esto tiene que haber una motivación de mi alumno también, y el proceso de motivación que yo le dé, que eso lo vamos a ver en las presentaciones que vienen después, pero desde este enfoque, ¿sabes qué está diciendo? Que en parte del éxito de este alumno es lo que vos hagas. Entonces, perdón, pero para mí, que se me queden, si a mí me dieron un grupo de 30 y se me quedaron 20, yo no sé cuál podría ser mi orgullo decir, mire, solo 10 pasaron, ¿verdad? Los mejores. Sí, pero la pregunta es, ¿qué hice yo? ¿Cuál fue el andamiaje que di? ¿Sí? ¿Cuál fue las oportunidades que di? Porque yo en este proceso, yo no estoy para quebrarme a ningún estudiante, yo soy un mediador. Y ese es el enfoque básicamente desde el constructivismo. Y por eso es que Vygotsky es un referente. Porque yo soy un mediador y yo estoy para facilitar un proceso de aprendizaje, para que usted no solo se quede leyendo la teoría y que llegue aquí, sino que usted pueda llegar hasta aquí. Ese es mi objetivo como tal. Y ese debería ser el objetivo de todo profesor, que el alumno vaya más allá. Miren, el mejor ejemplo que les puedo dar es el tema del método científico. Imagínense usted que está dando una materia de seminario en bachillerato, que está dando una materia de método de investigación en la universidad. Y usted le dice a su alumno, mire, vaya a hacerme una investigación. Y si usted quiere, aquí están los libros. Bueno, a uno le puedo dar libros, puede ser que a otro no le dé libros y puede ser que con otro, escuchen la diferencia, situémoslo experimentalmente. A uno de ellos solo le voy a decir, quiero que me haga una investigación y que sigas el método científico. Perfecto, se me va a ir. Luego a otro le digo, mira, quiero que hagas una investigación y si necesitas apoyo, no me preguntes a mí porque no tengo tiempo, pero le podés preguntar, bueno, ahí tenés a Hernández Sampieri, que es uno de los referentes, o le digo Rojas Soriano, creo que si no me equivoco. Bueno, hay tanto, acaba de morir este señor, ¿cómo se llama? Acuérdenme, un argentino que acaba de morir, que es un referente a nivel internacional sobre este tema de investigación, pero no me acuerdo el nombre en este momento. Y este señor, entonces yo le digo, vas a utilizar estos autores. Y entonces, pero al tercero le digo yo, ok, Edwin, vas a ir a investigar, pero yo te voy a dar sesiones de acompañamiento. Y entonces viene, me reúno con mi estudiante y le doy acompañamiento, reviso cómo plantea sus objetivos, le enseño cómo hacerlo, le enseño cómo hacer su planteamiento de hipótesis, le oriento para que haga sus instrumentos, cómo medir variables a partir de los instrumentos y le oriento cómo hacer su planteamiento teórico, no solo con lo que dice el libro, sino también con un análisis crítico de cuando me presente unas 2, 3 páginas. ¿Cuál crees vos que va a tener un mejor resultado al final? ¿Sí? Entonces, eso, la respuesta va a ser lógica. Puede ser que la persona que es autodidacta solo con los libros, puede ser que tenga un buen trabajo. Pero estoy seguro que el último puede tener un mejor resultado. Yo les quiero contar a propósito de investigación una experiencia que fue maravillosa y a mí me pasó súper genial. A mí fue como una experiencia, yo di seminario de investigación en educación media. Y bueno, tuve un grupo de estudiantes, hace de cuenta que tenía, qué sé yo, un grupito como de unos 8 estudiantes, y entonces viene y ya te imaginas el trabajo de grupos. El acompañamiento para mí era difícil porque tenía 9 grupos, como de 3 personas cada uno, y en lo que llegaba al noveno, ya el otro, ya la hora se me había terminado. ¿Qué me costó darles acompañamiento? Por las razones que sean, 9 personas me llegaron al final del proceso. Yo no sé, se los juro por Dios, no podría decir, Bunge, gracias, Evelyn. Bunge es uno de los referentes, un argentino, acaba de fallecer y sus libros son genialísimos, o sea, es un referente, lo pueden consultar, que es maravilloso. Bueno, volviendo al punto, imagínate que tenía los 8 personas ahí, ¿no? Llegaron al final allá por octubre, y entonces, ¿y yo cómo hago, no? Porque lo que yo me preguntaba a esas alturas es si estos estudiantes, yo siempre les decía a ellos, el día de mañana, si ustedes no pueden hacer una introducción, no pueden plantear objetivos, no pueden hacer un marco teórico, no digan que es porque no se les enseñó. O sea, por lo menos eso no lo van a decir el día de mañana. Y entonces lo que les quiero contar es que tenía el desafío, que tenía
a 8 estudiantes ahí. ¿Y qué hago con estos 8 estudiantes? ¿Saben qué hice? Los llevé a una semana de refuerzo. Pero en esa semana de refuerzo lo planteé completamente diferente. Quiero que investiguen cosas que a ustedes les llamen la atención, que a ustedes les gusten. Y entonces viene y me dice, bueno, entonces, primero vamos, ¿qué te gusta? ¿Qué te interesa y sobre qué te gustaría saber más? Contextualicemos desde tu experiencia, desde tu vivencia, desde lo que te gusta, hagamos investigación. Y empiezan estas criaturas a decir cosas como, por ejemplo, bueno, mister, a mí me gusta el águila, ¿sí? A mí me gusta el águila y a mí me gustaría saber por qué el águila siempre anda perdiendo. ¿Qué puedo hacer para...? Y empieza a plantearse un problema de investigación. Bueno, ¿y por qué pierde el águila? ¿Sí? ¿Cuáles son las razones por las que el águila no terminaba de encajar? Y entonces viene, y otro de mis alumnos, fascinado por los carros, empezó a hacer una investigación de los carros. No soy muy, el tema de los carros no se me da muy bien, por eso no lo recuerdo mucho. Pero sí tenía otra alumna que tocaba en la iglesia y le encantaba la música. Y me dice, mister, ¿será posible, me dijo, que el tema de la música favorezca el aprendizaje? Y yo le dije, bueno, ahí tiene su pregunta de investigación. ¿Y por qué no la hacemos? Lo que te quiero contar es que cada uno de ellos planteó una investigación desde su propia realidad, desde lo que te gusta, y empezaron a buscar información. Imagínate la gran diferencia. Y entonces te juro por Dios que yo me sentí avergonzado, ¿sí? Porque básicamente cuando sos docente, decía uno de mis maestros que yo recuerdo mucho, que en paz descanse, habíamos tenido un niño con un síndrome de Asperger, y decía él, una vez, dijo él, hizo este comentario. Y entonces dijo él, me di cuenta, dijo, que no era él el que me estaba fallando a mí, dijo, sino que era yo que no le estaba fallando a él, porque no entendía la forma en que él trataba de comunicarse conmigo. ¿Te das cuenta la gran diferencia? ¿Sí? Entonces te das cuenta que tu rol como docente ya no es solo pararte enfrente del estudiante y si entendieron, buenos, y si no, pues está bien. Ya no funciona así. Ya, tú eres un mediador y tenés una obligación con ellos. Tenés un proceso de andamiaje que hacer con ellos. Y entonces cambia por completo. Y yo cuando recuerdo a estos alumnos, me dio vergüenza cómo les había estado fallando básicamente todo ese tiempo atrás, ¿sí? Todo ese tiempo atrás fallándole, queriendo ver cómo ayudarles sin saber cómo hacerlo. Les había fallado. Soy yo el que básicamente no había sabido cómo responder a las necesidades que ellos tenían. Menos mal, a tiempo estuve de que se fueran y por supuesto que ellos hicieran algo que les gustaba hacer. Y créanme que la experiencia como tal fue muy buena. Básicamente eso es lo que dice Vygotsky a partir de la zona del desarrollo próximo, es la capacidad que el niño puede alcanzar con la asistencia oportuna. Escucha bien eso. Es lo que puede alcanzar tu alumno con la mediación oportuna que vos como docente le des. ¿Te das cuenta la gran diferencia entre lo que el alumno puede hacer por sí mismo y lo que vos haces también por él? Por eso es que al final de cuentas uno cuando revisa todos estos procesos y ves este tema de los docentes que quiebran a los estudiantes, uno se pregunta realmente qué tan buenos docentes son, ¿sí? Porque, o sea, y lo que vemos es que constructivismo no hay nada ahí. No sé, hay cualquier teoría, hay cualquier cosa, pero no hay constructivismo. Y es lamentable. Entonces, dice Donatilla, muy interesante el rol de los docentes, sumamente fundamental en el éxito de los distintos aspectos de la vida de los estudiantes. Es como decir, la significación del docente está en la calidad de los profesionales y personas que está preparando para el futuro. Dignificación, sí, perfecto, definitivamente. Esto nos lleva a reflexionar a nosotros, bueno, ¿qué estudiante quiero ser? ¿Qué docente quiero ser? ¿Quiero ser ese docente que quiebra a todos los estudiantes? ¿O quiero ser ese docente que le ayude a mis estudiantes? Que mis estudiantes recuerden porque yo los apoyé
a llegar a esa meta. Mira, posiblemente ni te agradezcan, ni te recuerden. Pero es que la satisfacción tuya está en eso, en haber hecho eso. O sea, esa es tu realización tuya como docente. Cuando ves a un estudiante, Julia Navarro, por cierto, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de leer, Julia Navarro es una novelista española, definitivamente, Jennifer, es lamentable que existan docentes, así que todavía tengan esas concepciones. Pues volviendo a Julia Navarro, dice Julia Navarro, estaba leyéndola ahora un editorial que sacó, creo que el 11 lo sacó, en El País, y habla sobre los maestros. Y dice ella, y yo recuerdo tanto a mi maestra, y ella habla sobre su maestra, pero te estoy hablando de que Julia Navarro, es que no sé si la has leído, pero Julia Navarro es uno de sus libros, ¿cómo se llama? Bestseller en este momento es Dispara y estoy muerto. Y tienen uno que está a punto de llevarlo a serie, lo van a llevar a la serie que se llama Dime quién soy. Julia Navarro es una periodista, escritora, y eso que sea periodista te hace como un tipo de literatura muy histórico. Entonces es una persona genial. Hoy por hoy está entre mis top 10 que más leo y que me encantan. Y entonces Julia Navarro dice, yo me acuerdo siempre de mi maestra, dice, siempre. Y a veces, y sabe que ese artículo se lo está escribiendo a ella, y le dice, ¿y sabes qué le dice? Y a veces cuando pienso en ti, cuando termino cada libro, me pregunto, dice, si lo vas a leer, dice ella. Me pregunto si lo vas a leer, dice. Y me pregunto qué nota me pondría, dice. No me conformo, dice ella, con que me dejo un sobresaliente, con un notable, me siento satisfecha, dice ella. Imagínate el impacto, porque dice que en su momento, algo que comenta en su artículo, es que dice que ella cuando salió de bachillerato venía perdida, que no sabía qué estudiar. Y entonces su maestra le dijo, ¿y qué pensabas estudiar? Y yo no sé si le dijo que pensaba estudiar física, química o alguna cosa por el estilo. Y la maestra le dijo, ¿y por qué vas a estudiar eso si se te dan muy bien las letras? Y entonces, bueno, y ahora ella cuando ve hacia atrás, ve a su maestra como una inspiración. Y eso debería ser un maestro. Imagínate lo que Julia dice. Que yo no sé si la maestra, cuando se ha encontrado, ve los libros en los estantes, Julia Navarro vende millones de libros. Imagínate, y ella todavía dice, y me pregunto, dice, si lo lees, si este libro lo llegarás a leer, y si lo llegas a leer, ¿cuál es la nota que me le pondrías? Es una cosa maravillosa, cómo podés impactar, cómo podés hacer la diferencia, pero eso va a depender de vos. ¿Qué tipo de marca querés dejar en tu docente, en tu alumno? ¿Sí? O sea, si querés quedarte como el quebrador, como el que, no sé, como el que quebraba a sus alumnos, pues eso depende de lo que tú querrás hacer. Pero dudo yo que esa motivación de quebrarte alumnos como tal comulgue con un tema de vocación docente. Yo por lo menos lo dudo. Bueno, me estoy atrasando y todavía tengo a Vygotsky pendiente esperándome allá con todo. ¿Qué implicaciones pedagógicas para el desarrollo de la creatividad? El aprendizaje social y permite el desarrollo y producción de la creatividad. Es en este proceso social donde emerge la creatividad. Yo no sé quiénes de ustedes tuvieron la oportunidad de ir a ver a Bohemian Rhapsody, esta Bohemian Rhapsody de Queen, que bueno, está más centrada en el tema de Freddie Mercury. Cuando Freddie Mercury para los que vieron la película y los que no, hay un momento que Freddie Mercury pelea con el grupo y se va, así como el niño, yo soy el más cachimbón, como decían en mi cantón, y me voy, ¿no? Y me voy. O sea, yo soy el que es la voz aquí, y entonces yo soy la voz cantante y me voy. Ustedes me van a extrañar porque sin mí no son nada. Y resulta ser de que se fue y quiso fundar un nuevo grupo. A los días regresa. Para los que vieron la película, esto lo tienen que recordar perfectamente, porque regresa y le preguntan, bueno, ¿y por qué vos que sos lo más genial del mundo, por qué por qué regresás? Y Freddie Mercury dice algo maravilloso y dice, ¿sabes qué? Dice, allá nadie me contradice. El proceso creativo fluye a través de este proceso social. Allá nadie me contradice y todos están de acuerdo con lo que yo digo. Todos básicamente están, sí, está bien, no sé qué, porque como es Freddie Mercury nadie lo quería contradecir.
¿sí? Porque ya había alcanzado cierta fama, ¿no? Y en cambio en el otro grupo, como eran amigos de confianza, bueno, ustedes los que vieron la película pueden ver cómo ocurría esto. Dice Howard Gardner, que fue este señor que inventó y posicionó todo este tema de las inteligencias múltiples. Antes, dice él, yo era bien estúpido, algo así dice él en una de sus entrevistas. Siempre busqué gente que se pareciera a mí para contratarla. Hasta que me di cuenta, dice, que estaba haciendo algo estúpido. De ahora en adelante busco gente que piense diferente a mí. Pero es que te das cuenta lo maravilloso que es esto. Si vos buscas gente que se parezca a vos, y entonces que piense igual que vos, y entonces ¿qué es lo que te van a añadir? ¿Cuál es el valor agregado que si esa persona piensa como yo, cuál es el valor agregado que le va a dar al trabajo que yo estoy haciendo? Yo necesito gente que piense diferente, gente con la que yo pueda discutir, con la que yo pueda establecer conclusiones, análisis, todo lo demás, ¿sí? Con el que estar o no estar de acuerdo. ¿Te das cuenta? Y entonces por eso es que este proceso social se reflejan los valores e ideas que promueven el desarrollo social, porque para esto aquí se ven entredicho el tema de los valores también a la hora de consensuar, ¿sí? El proceso de enseñanza debe garantizar en los estudiantes el aprendizaje colaborativo. De hecho, la tarea de esta semana es un trabajo colaborativo y va por esta línea, obviamente. Y la institución educativa debe responder al principio de inclusión. Miren, este es como la agenda pendiente, creo yo, no solo de los públicos, sino de los privados, ¿sí? Es nuestra gran deuda, la capacidad de incluir a todos y a todas en los procesos educativos. Qué difícil es encontrar los espacios en donde quepan todos mis estudiantes, todos, y que no importa si tiene Asperger y si no importa si es una persona sorda y que no importa si es una persona con síndrome de Tourette, que no importa si es una persona, lo que sea, pero que tiene un espacio en mi clase, porque hay gente capacitada para atenderla. Esta es nuestra gran deuda como país. Esta es nuestra gran deuda y va a seguirlo siendo no sé por cuánto tiempo más, ¿sí? Por eso es que urgen como personas como ustedes que se capaciten, que aprendan lenguaje de señas, que aprendan sobre el desarrollo humano, que es lo que están haciendo de alguna forma, que aprendan cómo funciona la personalidad de los individuos, que aprendan cómo funciona el autismo, cómo se desarrolla el Asperger. Denme un segundito que necesito carga. Ya estoy de vuelta. Entonces, como les decía, esta es básicamente la gran deuda que tiene nuestro país en este tema de inclusión. Bueno, ¿qué es el enfoque constructivista? Aquí es donde el docente tiene la libertad de seleccionar el enfoque a utilizar en su proceso didáctico. Puede ser el enfoque constructivista en el cual el conocimiento se construye entre docentes y estudiantes. Y aquí va el proceso colaborativo de nuevo. Entonces, exacto. Bueno, pero es que mira, Mayrene, y a todos, es que el problema es que este proceso es culpa de todos y de nadie. Cuando, cuando tú preparas a tu hijo o a tu hija para el kinder y le estás preparando su mochilita, sus cosas, lo primero que le enseñas, o yo creo que no solo en kinder, y cuida bien esto porque no te voy a volver a comprar. Y no lo andes prestando porque no te lo van a devolver. Y que no sé qué, no se lo andes prestando a nadie. Entonces, desde ahí nos están diciendo la demás gente no es digna de confianza. Entonces, es un tema de que no compartir. Yo creo que desde ahí como que empieza un poquito esto de esto. Hay unas imágenes que circulan esto decimos nadie nace racista. Y lo mismo. Por eso es que, mira, yo, si te fijas, es bien complicado porque que cuando uno trabaja, cuando uno da clase, ustedes que son docentes, muchos de ustedes, es un lío cuando el estudiante que friega y dice, mire, es que yo no quiero trabajar con él, porque el problema de él
es que es aquí, que es allá y todo lo demás, ¿verdad? Y es como bien complicado porque nosotros no queremos lo que no sabe mi estudiante, y eso es tan triste, que el día de mañana, exacto, es una sociedad como tal, a velar por nosotros mismos. Bueno, en este momento del COVID, es sálvese quien pueda, y no terminamos de entender que es cuando, si yo me cuido, necesito que el otro se cuide, porque si el otro se cuida, yo voy a estar bien también. Es decir, necesitamos que todos nos cuidemos, cada quien y entre nosotros. O sea, el enfoque que necesitamos ahora en este momento es ese, es volver. Hay un autor que a mí me encanta mucho, y ustedes, no sé si lo han leído, que ustedes tienen que leerlo. Él tiene unas teorías y él dice, se los acabo de Yuval Harari, es como el gurú de este momento en temas de esto, de ciencia, tecnología, de historia. Y entonces él plantea básicamente por ahí va ese enfoque. Entonces, cuando nosotros pasamos y nadie quiere trabajar en la escuela, donde sea, y uno dice, ¿cómo va a ser este estudiante cuando llegue a la empresa? Y en la empresa no te preguntan con quién quieres trabajar, sino que tenés que aprender. eh, exacto, y eso también, Rafael, definitivamente, definitivamente. Entonces, de alguna forma, en las empresas nos toca que trabajar con gente que es completamente diferente a nosotros, completamente diferente. Bueno, ¿qué es el aprendizaje social? Sigo avanzando. Bandura creo que vamos a volver a verlo un poquito más adelante. Exacto, Catherine. Ese es como su libro. De hecho, para aprovechando el comentario de Catherine, hay un resumen de 6 minutos en YouTube que se llama De animales a dioses, que habla sobre cómo se llama, que habla sobre este tema de cómo nos hemos desarrollado como sociedad. Y bueno, Jennifer, creo que ese es el gran reto. Cómo incluso a partir de estas herramientas de yo desde mi casa, cómo aprendo yo ese creo que es el gran reto, cómo aprendo yo a trabajar con el otro, a escuchar su punto de vista, a tomar en cuenta lo que el otro piensa, lo que el otro quiere, lo que el otro dice. Entonces, a validarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que el gran reto que vamos a tener. La teoría del aprendizaje social de Bandura considera que la mayor parte de nuestras conductas sociales las adquirimos viendo cómo otros las ejecutan, conocido como aprendizaje por observación o modelado. ¿Ha escuchado usted esa frase que dice, las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran? Y es que cuando vos le decís a tu niño, mira, no mintas, no mintas, tenés que aprender a no mentir, pero te llaman y le decís, por favor, contestá y decirles que no estoy. ¿Te das cuenta? Entonces, no sé cómo cae esa disonancia, ese choque en la mente del estudiante, en la mente básicamente del niño, ¿no? Las actitudes desempeñan un rol fundamental en el procesamiento de la información, y es que de ellas depende el control emocional de un estudiante puede tener en un centro educativo. No, los niños de ahora, yo tengo amigos que tienen niños de 9, 8, 10 años, y los encaran y los cuestionan y mentan. O sea, el niño de ahora ya no es solo suficiente con que le digas porque yo digo, tenés que justificarle por qué se lo estás diciendo. El niño de ahora sabe cómo justificar. Es increíble el avance que tiene esta generación, increíble. Esas etapas de desarrollo psicosocial. Bueno, ahora entramos a ver el tema de Erikson. Les quiero contar. Vamos a situarnos un poquito el tema de Erikson. Erikson pertenece a la corriente psicoanalítica. Algo que tenés que entender de la corriente psicoanalítica, su fundador fue Sigmund Freud. Freud decía que básicamente teníamos 5 etapas. Su enfoque se llamaba enfoque, si no me equivoco, era un enfoque muy biológico, pero era un enfoque más centrado en la parte genital que otra cosa. Freud
casi todo tiene mucho relacionado con sexo. 5 etapas que son bien fáciles, no se las voy a escribir porque son como muy, se las voy a escribir aquí. Y dice Freud, etapas de Freud. Dice Freud, se pronuncia Freud, por cierto, se escribe Freud, pero se pronuncia Freud. Para los que vieron la serie, no tiene nada que ver con la serie. Sí tienen algunos principios, pero está un poquito... la serie es entretenida, pero no vas a encontrar información como tal de él. Los nombres de los capítulos hacen referencia a teorías de él, pero no las desarrollan a profundidad. Y yo creo que casi ni superficialmente. Y entonces dice Freud que la primera etapa que lo atraviesan los niños se llama oral, que todo el placer se sienta, se está centrado, dice él, en básicamente todos nos llevamos a la boca y exploramos el mundo a través de la boca. Luego viene la etapa anal, que es la etapa donde básicamente el niño aprende a desarrollar el tema de los esfínteres y todo eso. Esto lo desarrolla mejor Erikson. Después viene una etapa fálica, que es, si ustedes se fijan, Erikson, Freud lo que decía, y esto ustedes lo podrán ver, hay una etapa de los niños donde los niños se identifican más con la mamá y las niñas se identifican más con el papá. Esto ocurre en la etapa fálica. Freud lo llamó a esto el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Si ustedes recuerdan, el complejo de Edipo es aquel Edipo rey, fue el hijo que huyó y al final regresa, mata al padre y se queda con la madre. Entonces, la teoría, el enfoque en la vida real, lo que vos vas a ver es que las niñas tienden a ser más dadas con los papás, por las razones que sean, no me preguntes. Las niñas tienen un pegue con sus papás y los niños tienden a ser, en esta etapa, tienden a tener un pegue más con la mamá. Y eso es lo que dice Freud. Esto creo que ustedes lo pueden ver en sobrinos, hijos o lo que sea que tengan. La explicación de Freud, exacto, es un apego, básicamente, Jocelyn, genial, muchas gracias. El enfoque, básicamente, de Freud es lo que es un poquito perturbador. Ahora escuchen la explicación de Freud. Dice Freud que básicamente la niña se ha dado cuenta que su hermanito tiene pene, pero que a ella fue castrada. Y entonces ese acercamiento a su papá es una forma de reclamo por el hecho de haber sido castrada. Y en cambio el niño tiene miedo que él sea castrado y por eso se refugia en su mamá. Él tiene unos enfoques medio chuecos, medio raros. Bueno, o quizás nuestra mente es demasiado corta para entenderlo desde el enfoque como él lo planteó. Yo se lo estoy planteando así de forma cruda. Bizarro, gracias Mayrene, esa es la palabra. La latencia es como muy así superficial hasta que llega a eso, y la última etapa se llama genital, que es a partir de que llega a la adolescencia, ¿sí? Definitivamente, Patricia, pero eso es para que contextualices un poco. Entonces vino ese principio de Freud, es bien biológico. Entonces vino Erikson. Erikson ya no desarrolló tanto el enfoque biológico de Freud, sino que le pareció que estaba muy vacío y desarrolla un enfoque más psicosocial. De hecho, su enfoque, por eso se le llama psicosocial. Y en primer lugar, desde el crecimiento tiene lugar el principio epigenético, es decir, cada componente surge a partir de otro y tiene su momento de supremacía, pero no sustituye completamente los complementos anteriores. Es decir, para que cada etapa venga, viene surgiendo etapas y tiene que ir complementando las anteriores, pero no significa que lo que pasó en aquella va a desaparecer. En el segundo lugar, en cada etapa de la vida se produce una interacción entre contrarios, es decir, un conflicto entre un elemento sintónico, concordante, y un elemento diatónico, que es discordante. Esto ya se lo voy a explicar porque todos tienen una especie de conflicto, pero creo que lo vamos a entender más a partir de ejemplos. En tercer lugar, el conflicto entre los elementos diatónicos, sintónicos, produce en cada etapa una cualidad o virtud de yo que Erikson denominó fuerza básica. Hay una virtud en esas etapas. Y en cuarto lugar, cuando en una etapa determinada una fuerza básica es demasiado débil,
se produce una patología básica. Si esa fuerza no se logra concretizar, hay un riesgo que también en cada una de las etapas se produzca una patología, una enfermedad, una especie de trastorno, llamarlo como tú querrás. Por último, en quinto lugar, aunque Erikson la llamó etapas del desarrollo psicosocial, nunca perdió de vista el aspecto biológico del desarrollo humano. Es decir, las etapas están centradas de acuerdo a un desarrollo biológico como tal. Sexto lugar, los hechos que se producen en cada etapa anterior no originan el desarrollo posterior de la personalidad. La identidad de yo está formada por gran diversidad de conflictos y eventos pasados, presentes y futuros. Al final de cuentas, nosotros somos una mezcla de todas esas etapas. Y ya vamos a ver por qué. Y hoy sí, último lugar, cada etapa, sobre todo a partir de la adolescencia, el desarrollo de la personalidad se caracteriza por una crisis de identidad. Por tanto, durante estas crisis, el individuo es especialmente propenso a sufrir importantes cambios en su identidad, positivos o negativos. En contra de la creencia popular, una crisis de identidad no es un hecho catastrófico, sino más bien es una oportunidad para adaptarse a una nueva situación. Bueno, el tema de las crisis, enfoque, como lo vamos a ver, es como una oportunidad de reajuste, no es un tema catastrófico, ¿no? De hecho, yo no sé si ustedes se han fijado, si lo vemos desde este momento, la crisis como tal nos ha permitido replantearnos a nosotros muchísimas cosas. Entonces la crisis al final de cuentas se convierte en una oportunidad para hacer ajustes. No sé si hay preguntas hasta aquí, antes de que entremos a las etapas. Bueno, si no hay preguntas, voy directo a las etapas. Lo primero que dice, la primera etapa, es un niño que está sexualizado entre los 0 a los 2 años. Y mira qué interesante, porque la crisis que vas a desarrollar o que está supuesta a desarrollar en esta etapa es la confianza versus desconfianza. ¿Por qué? Según Erikson, en esta etapa el bebé le falta un sentimiento propio de identidad y depende de los demás para satisfacer sus propias necesidades. El bebé no es totalmente pasivo, pues tiene muchas formas de hacer notar sus necesidades. Entonces, ya sea que llore, ya sea que haga lo que sea, berrinche, patalee, lo que sea, él tiene formas de hacer sentir que está ahí. Todas sus formas de ser consisten en aceptar y en recibir de los demás. Según Erikson, la confianza básica se adquiere no tanto por la cantidad de amor y número de atenciones que le den, sino por la calidad de las mismas. ¿Sí? Básicamente. Es por eso que quizás que los pocos minutos de amor recibidos, ya sea, son básicamente elementales en el tema del desarrollo. Yo no sé si ustedes, esta etapa, dicen los especialistas, tiene mucho que ver con aquello de qué tanto recibimos cariño, qué tanto recibiste amor cuando eras niño, qué tanto recibiste, ¿sí? ¿Qué tanto recibiste? Y lo malo es que dicen los expertos, ¿se acuerdan que hablábamos la semana pasada de la memoria? Desde los 4 años hacia atrás generalmente no hay recuerdos. Y nuestra memoria es tan olímpica que es capaz de crear recuerdos falsos y creer que son ciertos. Pero generalmente dicen los expertos que esos recuerdos son falsos. Es casi imposible que tengas recuerdos de 4 años hacia atrás o de 3 años hacia atrás. Y si los tenés y son como muy memorables, te los has creado, te los has inventado vos mismo o alguien te los puso. Pero es que somos bien susceptibles y nuestra memoria realmente, exacto. Lo que pasa, Mayrene, y excelente el aporte que me das, porque básicamente nosotros vamos reconstruyendo nuestra memoria, no es un producto acabado, sino que nosotros la vamos reconstruyendo. Y cada vez que contás esa historia, ¿se acuerdan lo que decíamos de Gabriel García Márquez? Dice que la vida, decía, no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda. Y cada vez que la contás, se aloja en tu memoria a largo plazo esa última versión que contaste. Entonces, la memoria no es un producto terminado, sino que es un producto que vamos reconstruyendo día a día. Bien fregado este tema de la memoria. Por eso el tema, hay en psicología, hay todo un enfoque de memoria de testigo. Entonces, ¿qué tan cierto es cuando un testigo dice, si yo lo vi, yo estuve ahí, yo estaba presente cuando el carro pasó? ¿Y qué fue lo que...? Y entonces hay toda una teoría que no le voy a tener porque ya estamos demasiado. Pero bueno, entonces en esta etapa, básicamente en la etapa 1, qué interesante, qué interesante.
Pero obviamente a estas alturas ya me imagino que la has procesado. Y la has procesado, Jennifer, con tus propios ingredientes, ¿sí? Conservando los elementos del original, pero con tus propios ingredientes que has ido recordando. Bueno, ¿qué les quiero decir? En esta etapa dicen los expertos que tiene que ver con cuánto amor recibimos, cuánto te dejaste tocar. ¿Alguna vez te has pasado, no sé si conoces gente en tu familia o amigos cercanos, que medio los tocas y salen corriendo, así como bien arisco? Hay gente que no sabe dejarse tocar. Hay gente que no sabe recibir un abrazo. ¿Conoces ese tipo de gente? Que no saben cómo recibir cariño, recibir abrazos, amor de otra gente. ¿Te las has encontrado? Tiene que ver, lo más seguro, dice Erickson, que fue en esta etapa. No recibiste suficientemente cariño. Fíjense que hay un experimento, bueno, hay un hombre estaba haciendo como unas encuestas en unos hospitales y encontró que en un hospital morían menos niños prematuros que en otro hospital. Y resulta ser de que todos ellos tenían las mismas técnicas, tenían las mismas herramientas. Esta es una investigación que se dio hace allá por los años 60, 70, creo yo, si no me equivoco, 78, si no fue cuando sacaron el estudio. Y resulta ser de que él miraba entre los diferentes hospitales y vos te quedás con aquello de que, bueno, ¿y qué es lo que en este hospital hacen que en los otros hospitales no están haciendo? Porque a esta gente les está muriendo menos bebés. Y les voy a contar, cuando llegaron, dice que encontraron a una mujer, básicamente, que estaba chineando niños. Entonces, cuando le preguntaron, mira, ¿y quién es ella? Y le preguntaron que era una mujer que llegaba a chinear niños. Cuando básicamente ya no hallaban qué hacer, entonces lo que hacían es que le daban los niños a la señora para que la señora los apapachara, los cuidara, los chineara, los tuviera ahí con ellos. Entonces, básicamente, dice este enfoque, básicamente, que la señora los tenía ahí, pero básicamente ellos atribuían que la diferencia entre la vida y la muerte tenía que ver con la forma en que esta señora cuidaba y acariciaba a los niños, ¿sí? ¿Qué significa? El enfoque viene a través del tocamiento, ¿sí? Hay un libro que desarrolla la teoría esta, que es como el tocar y ser tocado. Por ahí creo que se llama el bendito libro. Ya les voy a conseguir el autor. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado un programa que se llama Programa Canguro. Es básicamente hace referencia a eso. Si ustedes les gustan las series, hay una serie que está en Netflix que se llama Dead to Me o Muertos para mí, y en donde hay un momento de los capítulos donde hacen referencia a estas mamás canguro que llegan a los hospitales a cargar niños. Este programa canguro, no crean ustedes que me lo estoy inventando, este programa canguro existe. Y aquí en San Miguel, por ejemplo, yo estaba hablando con una amiga que está a cargo de la parte psicológica y dice que ya tienen como 4 años. ¿Qué hace el programa canguro? Lo que hacen es que estos niños que están recién nacidos, nacen como prematuros, les hacen unas bolsitas como canguro. Imagínate que el niño nació 8 meses antes de la fecha que le tocaba. Y entonces lo que hacen es que lo ponen en la bolsita y la mamá tiene que estar con su bolsita ahí como que es un canguro. Y ahí lo mantiene dándole amor. Básicamente lo que hace es simulando los meses que no estuvo, que el niño tuvo que haber estado, pero que no estuvo. En este proceso no solo la mamá le puede hacer, puede venir alguien más, por ejemplo, puede venir una tía, puede venir alguien más y lo puede tener en ese cangurito, lo puede tener en la bolsita. Entonces, a eso se le llama el programa canguro. Entonces, tanto los bebés del programa canguro como todos los demás, lo que hacen es que captan los tocamientos, porque la piel es nuestro órgano del sentido más grande y más necesario, así como el primero que desarrollamos. Básicamente el tacto, es a través del tacto que nosotros exploramos el mundo, porque es ahí donde nosotros aprendemos a conectarnos con el mundo. Y sí, está Maylene en el país. Entonces, esta teoría dice básicamente que mientras más se toque un niño, más grande es su cerebro.
pero si no es tocado, atendido lo suficiente en sus primeros días de existencia, básicamente puede afectar esto después mucho más profundamente de lo que la educación formal a este nivel es el enfoque de esta teoría. Y por eso es que de alguna forma, yo no sé si ustedes han escuchado, Virginia Satir es una terapeuta familiar. Virginia Satir hablaba de las consecuencias físicas de la falta de tocamiento y las repercusiones que tiene a nivel emocional y social. Decía esta autora que es terapeuta, decía ella, dice que los niños, pero también los adultos necesitamos por lo menos 4 abrazos diarios para sobrevivir, 8 para conservarnos bien, pero 12 para realmente crecer. Imagínate vos. Imagínate cómo necesitamos esos abrazos para recargarnos la vida, para recargarnos nuestra existencia. Básicamente, yo estaba dando un tema este fin de semana sobre cómo manejar el tema del duelo en este tema de crisis y es súper difícil, más sobre todo esto porque el tema del tacto es como un tema bien fundamental. Imagínate ahora que nos obligan a estar distanciados y somos seres sociales que estamos obligados, que por naturaleza estamos acostumbrados a tocarnos. De hecho, hay un autor, si no han leído este libro, que se llama Los 5 lenguajes del amor, que él habla que el tacto, hay gente que se da mucho al tacto, y entonces el tacto es una forma de amar. Entonces a través del tacto hay gente que es mucho de dar una palmadita en la espalda y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el tacto es uno de los, él dice este autor, que es uno de los lenguajes del amor, básicamente. Entonces creemos que el niño siente el amor desde sus padres desde antes del nacimiento y que la etapa de la confianza contra desconfianza, básicamente desde su concepción. No es algo que se desarrolla como así a última hora, sino que es desde esta primera etapa en la que nosotros lo hacemos. Y por supuesto, muchos terapeutas creen y están de acuerdo que el niño es sensible al amor desde el seno materno y puede ser herido por la misma falta de amor. Esto es lo que nosotros... Hay un caso que cuenta un señor, no me lo crean, él cuenta una historia que hay una joven, menciona a él, que tenía problemas y todos los años trataba de suicidarse. Y lo que él dice es que por más que le buscaban con terapia, con una cosa, con la otra, y no encontraban la forma. Y hasta que hicieron una especie de meditación, y estaban, ellos son como terapeutas, pero son terapeutas que también acompañan mucho con este tema, en psicología se llama logoterapia. Y entonces, cuando hicieron un tema de meditación, oración y otras cosas, encontraron un patrón. Y es que se dieron cuenta que los intentos de suicidio coincidían generalmente en las mismas fechas. Coincidían, siempre generalmente se daban en las mismas fechas, en unas fechas cercanas. Y lo que hicieron fue que empezaron a investigar la historia familiar. Y lo que encontraron al entrevistar a la madre es que había tenido un intento de aborto. Y justo las fechas del intento de aborto coincidían con las fechas de intento de suicidio. La niña no lo sabía. Entonces, hasta que la muchacha pudo sanar como esa etapa, hasta entonces pudo estar bien. Imagínate tú cómo de alguna forma todas nuestras experiencias nos marcan. Hay ¿cómo se llama? Hay estudios amplios sobre esta situación. Los investigadores recientes confirman que el efecto no solo oye y responde a la música, por ejemplo, sino que también interactúa con ella y puede distinguir entre diversas clases de música. Eso es para el tema de los fetos. Y ya te imaginas, si un feto puede hacerlo, por supuesto, un niño también es consciente de que tanto amor o no recibió cuando era niño. Básicamente, dicen estos autores que si las necesidades infantiles de amor y de cuidado no se ven satisfechas, se volverán un niño desconfiado y se refugiará dentro de sí mismo, apartándose quizás de toda relación. Va a ser una persona desconfiada, no solo de sí mismo, del mundo, va a sentirse vacío, va a sentirse una persona malo, se va a condenar a sí mismo, porque los bebés se condenan por todo y sus necesidades no son satisfechas, creerá que son malas, que es porque yo soy un niño malo. Entonces es como un enfoque de qué tanto interesa el tema de haber sido
queridos, habernos sentido queridos cuando éramos niños. Y eso es como determinante para el futuro nuestro. Yo creo que a ustedes les contaba esa historia, si no fue a ustedes, del tema de tocar, que yo, la experiencia que me llevé cuando estaba en mi primer trabajo, yo había leído sobre este estudio y era bien difícil cuando andas a nosotros en psicología, creo, no sé si los conté, en psicología nos dicen que la sexualidad es el último tema del que vamos a hablar. De hecho, hay pacientes que te vienen a hablar de problemas sexuales, pero nosotros, aunque sabemos que el tema tiene que ver con sexualidad, tenemos como mucho tacto para preguntar, porque generalmente hay demasiado pudor respecto al tema de sexualidad. Y lo que hacemos es que tratamos de que vayan rompiendo un poquito las barreras, porque hay demasiada resistencia. Entonces, mi primer trabajo tenía que ver de prevención de ITS en las personas. Imagínate tú que tenía que hablar con desconocidos sobre sexualidad y los abordaba en la calle, en los parques. Y entonces era bien chistoso porque si vos no estás acostumbrado a hablar con ni tus mejores amigos ni con tu familia sobre estos temas, mucho menos vas a hablar con un desconocido. Y entonces la mayoría de gente salía corriendo. Yo recordé esta teoría y lo que hice fue de que cuando los encontraba, los saludaba. Y lo primero que hacía al saludarlo es que le estrechaba la mano. Si la persona, porque puede ser más de alguno me dejó con la mano tendida, pero si la persona lograba estrecharme la mano, esa persona se quedaba hasta el final de la conversación. Eso fue lo que yo aprendí. Entonces, porque el tema del touch que dicen Roberto Cole se llama el chero, se llama el autor, touching and being touched, que es tocando y dejándose tocar. Hay una historia que cuenta que aparece ahí. Dice él, mi niña regresa a casa, se la voy a leer. Mi niña regresa a casa de la escuela, dice, y oye a todos esos blancos gritándole, y no les va a dar el gusto de mostrarle que está asustada, ni por un momento, pero sí lo está. Yo sé que así es, y lo primero que de verdad hace es venir conmigo y yo la abrazo. Va entonces a tomar algo de comer, su jugo, etcétera, y regresa conmigo a que la acaricie. Yo también me perturbaría, pero gracias a Dios mi mamá todavía vive con nosotros, y yo voy a ella para que ponga su mano en mi brazo, a fin de que me tranquilice de nuevo. Entonces yo también, dice ella, puedo poner mi mano en el brazo de mi niña. Como nuestro pastor dice, el Señor nos toca todo el tiempo, con tan solo que se lo permitamos, y actúa a través de cada uno de nosotros. De modo que cuando mi madre pone su mano en mí y yo toco a mi hija, es Dios quien nos da la fuerza, dice ella. Entonces, pero esto es lo que yo quería como contextualizar, cómo surge este tema de la confianza versus desconfianza. Y si de alguna forma este tema no ha sido como del todo desarrollado, puede ser que algo, según este enfoque, si usted lo hace como se analiza a sí mismo, se hace una pequeña introspección, algo estuvo estropeado en ese momento, entonces tendríamos que situarlo desde ahí. Eso para situarnos en la primera etapa. En la segunda etapa, el radio de relaciones significativas, en ese momento la persona más importante obviamente siempre va a ser la madre, en ese preciso momento. En la segunda etapa, de 2 a 3 años, es definitivamente, por cierto, es una película muy fuerte, tenemos que hablar de Kevin, es muy perturbadora también. De 2 a 3 años, lo que se desarrolla básicamente es este tema de autonomía versus vergüenza y duda. Cualquiera que conviva con niños de pequeños sabe que sus palabras favoritas en ese momento, dicen los autores, es la palabra no, mi, mío, yo. Y la última de la lista será sí. Entonces, de los 18 meses a los 3 años, generalmente viene la etapa del no. Entonces, los niños les encanta, en esta etapa, Erikson la llama apropiadamente la etapa de la autonomía contra la vergüenza y duda. La autonomía se desarrolla, dice, mientras el niño trata de manifestar su voluntad propia para conseguir lo que busca. La vergüenza se establece cuando el niño escoge su propia voluntad y experimenta la contrariedad de su madre y de otros por no cumplir sus expectativas, porque él quiere hacer muchas cosas. Yo no sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando van al supermercado y ustedes ven que el niño, por ejemplo, empieza a alejarse de su mamá y empiezan a correr, pero siempre van viendo que su mamá vaya detrás de ellos. Entonces empiezan a tomar iniciativa cuando empiezan a caminar y todo eso, pero siempre están como muy pendientes de la aprobación o desaprobación que la mamá le va a estar haciendo.
Hay hay un autor que es bien chistoso y comenta sobre las estrategias, dice, para criar un niño en esa etapa, y él dice que tenía una sobrina que se llamaba Mary Ellen. Entonces dice, bueno, si yo le pido a ella, mira, recogerlos, ya les contaba que sus palabras favoritas son no, pero también aquella palabra favorita mío. Y decía él, y entonces si yo le decía, recoger los juguetes del cuarto, entonces primero que me iba a gritar en mi cara es que me iba a decir no, y lo gritaba, no. Entonces resulta ser, dice él, que lo que hacía es, llegaba al cuarto y le decía, ¿qué juguetes más bonitos? Estos juguetes son míos. Y la niña corría y decía, no, son míos, míos. Y empezaba a recoger todos sus juguetes y a meterlos en su canasta. Entonces dice, si yo le hubiese pedido que recogiera los juguetes, por supuesto que no lo iba a hacer. La razón por la que los niños de 2 años se hacen tan autónomos es porque necesitan y están aprendiendo muchas cosas. Aprenden a caminar, a sostener sus dos pies e ir donde quieran. Aprenden a hablar, generalmente ya manejan un vocabulario de 20 a 200 palabras. En esta edad, les decía yo, es donde se presenta básicamente el control de los esfínteres, donde el tema de si trata de hacer algo y no le salió es el tema de yo no fui. Medio se esconderá al decirlo porque empieza a tener un sentimiento de vergüenza. La capacidad del pequeño para avergonzarse puede ser fácilmente explotada por unos padres muy severos o puede ser amorosamente guiada por unos padres sensitivos, básicamente. Entonces, ¿qué necesita un niño para desarrollarse en esta etapa? Son afirmaciones, como lo acabamos de ver, que tiene que ser afirmado, ¿sí? Tenemos que darle afirmación. Es decir, que siempre que tome decisiones adecuadas, tenemos que afirmarlo. La teoría conductista es maravillosa para explicarnos esto, cómo de alguna forma tenemos o debemos desarrollar el tema de afirmaciones positivas en nuestros niños para que crezcan de forma saludable. Y por supuesto, los papás tienen que tener básicamente un equilibrio, y esto es lo que dicen los autores. Gracias, Jonathan. Y yo creo que ahí está la clave de todos los seres humanos. Ahí está, desde lo que nos hicieron, Jonathan. Gracias por la cita. Entonces, ¿qué es la clave? La clave está en lo siguiente. Los padres tienen personalmente la habilidad adecuada para decir un sí o un no. Se supone que naturalmente van a encontrar el equilibrio correcto entre ser permisivo o ser firme. Es decir, ¿cómo vamos a encontrar ese equilibrio? Los autores dicen que básicamente ahí está la clave, ¿sí? Entre afirmar esas conductas del niño, pero también saber decir no con firmeza cuando sea no. ¿Cómo buscamos ese equilibrio? Si un padre que encuentre ese equilibrio, dice él, básicamente ya tiene ganado el tema de desarrollar hijos felices. Ese es básicamente el enfoque de este autor. Luego de los 3 a los 5 años, un tema de iniciativa versus culpa. Los niños son tan sensibles a la culpa en esta etapa, de modo que no solo sentirán culpables por romper una taza, sino que se pueden sentir culpables y responsables por cosas que no tienen que ver con ellos, como por ejemplo el divorcio de los padres o la muerte de un amigo. Debido a esa gran sensibilidad que tienen, son frecuentemente como calificados como niños malos, pueden llegar fácilmente al desprecio de sí mismos. Yo no sé si ustedes conocen gente, yo conozco una persona que yo hace tiempo estoy que obviamente por ser quizás muy cercano a esa persona, no he podido quitarle un complejo de culpa. Y para todo se siente culpable, para todo anda pidiendo permiso. Entonces yo le digo, cuando yo soy muy amigo de esa persona, y le digo yo, a mí me preocupa, y me preocupa porque el problema es que si cualquier persona te hace sentir ¿cómo se llama? Que vos tenés la culpa, entonces cualquier persona te manipula y el riesgo es en las relaciones. Si te encontrás, le digo yo a ella, a un hombre que sea manipulador, todo va a ser tu culpa. Imagínate vos, un hombre maltratador que se encuentre una persona con estas características, ¿qué es lo que vas a encontrar vos? Lo que vas a encontrar es que, o sea, me pegó porque yo tenía la culpa, es que yo le respondo, es que yo le contesté mal y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son cosas que hay que hacerlas. El niño es muy dedicado al tema
de las cuestiones familiares, los juegos con sus compañeritos y todo eso, y sus relaciones significativas en ese momento en la familia básica con la que está conviviendo y creciendo. De los 6 a 12 años es la laboriosidad versus inferioridad. Aquí empieza la escuela básica. Ahora, yo les pregunto a ustedes si pueden recordar esta época entre los 6 y los 12 años cuando ibas a la escuela. Sitúense cuando iban a la escuela. Imagínate brincando y saltando en los escalones, caminando por el corredor. Acuérdate de la primera escuelita donde fuiste o el colegio donde fuiste. Trata de oler el aroma del desinfectante, a lo mejor, lo que ponían en el piso, o la tierra mojada ya en la escuela, donde alguna vez te caíste, o lo que sea, o te raspaste, ¿sí? Puedes situarse en esa escuela, entrar a tu salón de clase y sentarte en esas mesas, en esas sillas y esas mesas comunitarias, por si alguna vez te tocó hacerlo, ¿sí? Que tenían que sentarse 2 personas, ¿no? 3 personas, no sé. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas cómo era? ¿Te sentabas atrás, te sentabas en medio, te sentabas adelante? ¿Quién fue tu maestro? No importa, cualquier etapa de esa, de entre primero, segundo, tercero, cuarto grado, el primero que te vino a la mente, ¿sí? ¿Te acuerdas del profesor que estaba dispuesto a hacer preguntas o te quedaba viendo para hacerte preguntas? ¿Tenías capaz de responder o tenías miedo porque te sentías inferior? ¿Cómo respondías? ¿Cómo reaccionabas al maestro y a los demás estudiantes? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Sí? ¿Cómo te sientes ahora? Quizás te sentiste competente sabiendo inmediatamente lo que el profesor iba a preguntarte o disparando velozmente tu respuesta, o más bien te sentiste poco preparado para responder, deseando que el profesor hubiese interrogado a otro, quizás como estrategia para ganar un poco de tiempo preguntaste algo, no sé, desviaste la atención o hiciste algún otro comentario. En esta etapa necesitaste no solo que te dijeran que te portas bien, sino también necesitas que te digan, lo estás haciendo muy bien. Es necesario que te lo digan. El tema de las afirmaciones son súper necesarias, ¿sí? Entonces, en esta etapa, Erickson nos dice que el enfoque está en la laboriosidad. Es que va de los 6 años, ¿no? Los niños dan mucha importancia a sentirse competentes porque actúan y aprenden bien. De lo contrario, se sentirán inferiores porque fallan. En esta etapa, obviamente, como en todas las otras etapas, el objetivo es el descubrimiento de una nueva forma de dar y recibir amor de parte de los demás. Por tanto, la escuela no solo es el lugar para adquirir competencias por medio de los conocimientos y las habilidades, sino más bien es una oportunidad para experimentar la cercanía de un aprendizaje compartido con los compañeros y con los maestros. En este momento, gracias Evelyn, en este momento es básicamente clave eso, el tema de las afirmaciones. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tanto fui afirmado en esa etapa? ¿Sí? ¿Qué tanto me sentí afirmado cuando yo era un niño? ¿Sí? ¿Qué tanto lo fui? Esa maña que nosotros tenemos, ¿se han fijado ustedes? Yo voy con mi sobrino, mi cuñada, y de repente escucho cuando mi cuñada le dice al niño, te portas bien. Yo que vengo de una formación, no sé si alguien está familiarizado aquí, con una formación que se llama Miles de Manos, que es una formación que surgió de una universidad de Oregon y que la adaptaron los alemanes aquí para Centroamérica, para el tema de prevención de violencia. Y trabajan mucho con este enfoque conductista. Perdón. Y saben ustedes que es bien interesante porque ellos dicen, nosotros tenemos esa maña de decirle al niño, te porta bien. Y uno se pregunta, ¿qué entenderá un niño de 4 años cuando tú como madre le decís te portas bien? Un niño de 5 años, 6 años. Entonces voy con mi cuñada al kinder, está en primer grado, no sé en qué grado está el niño, y le dice, hijo, mire, le dice a mi sobrinito, Ronald, se te porta bien. Y y le digo yo, espérate, Ronald, yo ya vengo desensibilizado de Miles de Manos, ¿no? Y le digo yo, Wendy, cuando le dices a Ronald que se porte bien, ¿qué deben entender Ronald por portarse bien? Y entonces la noqueé con la pregunta y le dice, ok, no vayas a pelear con tus compañeritos
escuchás a tu maestra y la respetás y empieza a darle ¿cómo se llama? Un decálogo de cómo debe de hacerlo, ¿sí? Cómo debe, qué bonito, Mercedes, qué cosa más bonita. Entonces dice Mercedes: a mi hijo trato de reforzar sus buenas conductas, pero con frases como eres muy observador, qué creativa solución, qué buena memoria tienes. Y no decir muy bien o excelente, excelente. Eso es afirmación, evidentemente, Mercedes, excelente, muchas gracias. Entonces, los niños no solo es necesario decirles te portas bien, hay que ir como un poquito más allá, ¿no? Si están cansados me dicen y paso por encima por los demás, porque yo sé que ya me estoy extendiendo y voy a tratar de hacerlo más rápido, no se preocupen, que me quiero dedicar por lo menos unos 5 minutos a explicarle la última parte de la tarea. Ahora, ¿cuál es qué fue el denominante cuando entraste a la adolescencia? Bueno, es el tema de la pubertad, ¿no? Cuando vino tu primera menarquía. ¿Alguien me recuerda cómo se llaman los... menarquía se llama en las mujeres porque es la primera menstruación, pero en el niño tiene otro nombre. Entonces empieza un tema bueno, el tema de soy adolescente, ya dejo de ser niño. Y entonces el niño ya básicamente trasciende. Tiene mucho que ver también, para Erickson decía que parte de este enfoque tenía mucho que ver la graduación. Cuando nosotros salimos de la educación media, que salimos allá por los 14, 15, 16 años, justo en esta etapa, salimos en medio de esta etapa, terminamos la educación media la mayoría, y entonces entras en ese conflicto. Entonces, y el conflicto con el que vas a entrar es que ya dejas una existencia segura, en la que estabas como acomodado al tema de la casa y todo lo demás. Si vos te fijas, cuando estamos en esa etapa todavía los papás son muy dados a protegerte, a ir a regañarte al colegio, a pelear con tus maestros, con tu director y un montón de cosas. Pero básicamente toda esa zona de confort y seguridad que tenía, ya para esta etapa, para después de esta etapa de bachillerato, trasciende. En este momento, ¿por qué se llama crisis de identidad, confusión de identidad? Porque en este momento en donde tú como ser humano te planteas, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué quiero ser de mi vida? ¿Sí? Gracias, Daniel. Entonces, excelente. Entonces, ¿qué quiero hacer yo de mi existencia? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Por qué existo? ¿Cuál es la meta que tengo en mi existencia? Tu identidad, ¿sí? Esta etapa quizá, si tú te recuerdas, por ejemplo, a los 18 años, ¿te acuerdas de tu graduación de bachillerato? ¿Puedes recordar cómo ibas vestido, tu compañera de cita, por ejemplo? ¿Qué pensó de ti tu compañera? ¿Cómo te describiría en una sola frase? ¿Sí? Primera vez que tuviste tu novia o tu novio, ¿sí? Son como las recuerdos de esa etapa que tenemos, tu primer beso a lo mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo te describías en ese momento? No sé, el hecho de cuando tu primera vez, y fue en ese entonces que tu familia conoció a tu novia o tu novia, ¿cuáles eran tus valores en ese momento? ¿Cómo pensabas, tus pensamientos? ¿Sí? Si eras como muy entusiasta, muy extrovertido, o por el contrario, eras como muy ensimismado o ensimismada. Entonces son recuerdos de esa etapa de la adolescencia que nos caracterizaron básicamente a la mayoría. Básicamente en esta etapa es donde yo empiezo a ver cuál es el sentido de mi existencia, qué es lo que quiero hacer yo de mi vida, qué sentido le quiero dar yo a lo que yo hago, a lo que voy a hacer, y empiezo a tomar y empiezo a buscar mi vocación. Es bien difícil porque en esta etapa es donde yo empiezo a definir mi futuro, y ustedes que son personas como ya más educadas, ojalá que no sigan imponiendo a sus... Yo no sé cuántos estudiantes, si tú conoces, cuántos estudiantes siguen estudiando medicina porque su papá es médico y porque van a heredar el negocio familiar.
¿O cuántos siguen haciendo las mismas cosas? Yo no digo que muchos de ellos no están enamorados de ver a sus papás siendo médicos, y eso puede ser también. Pero no tenés idea de la cantidad de historias que uno que trabaja en educación media escucha de papás con sueños frustrados de ser médicos que quieren que sus hijos sean médicos a través de los sueños frustrados de ellos. Qué difícil es, de verdad. Es difícil que el niño, en medio de toda esa incertidumbre, encuentre su propia identidad, de ser quien es, no lo que le digan los demás que sea, de encontrar su voz interior, sus valores, su esencia como tal. Bueno, en la otra etapa, que el adulto joven que va de los 19 a los 35 años, por cierto, esta es la definición de Erickson, pero ustedes saben que hay una ley de juventud que dice que somos jóvenes desde los 15 a los cuánto, a los 30, hasta los 29, 30 años, ¿no? Si no me equivoco, corríjame alguien. Entonces dice la ley de la juventud que por ahí anda más o menos. Cualquiera de los demás son aproximaciones jóvenes de espíritu, que nos llamamos los demás, pero que ya no, perdón, pero que ya no caemos en esa categoría según la ley de la juventud salvadoreña. Gracias, Donatilla, excelente. Exacto, 29 años. Pero para Erickson, hasta los 35 todavía sos adulto joven. Entonces, la clave de pasar de una etapa a otra, según Erickson, es en saber pasar de la pregunta de ¿quién soy yo? A la pregunta ¿quiénes somos nosotros? Mira qué interesante. Si en la primera es ¿quién soy yo? En la segunda es ¿quiénes somos nosotros? En la identidad me descubro a mí mismo, pero en la intimidad me arriesgo a perderme y a encontrarme, puesto que en el amor al otro se hace de dos seres un nosotros. Puedo ir al encuentro de otro. Es decir, y si usted te fijas, no necesariamente estamos hablando de relaciones de noviazgo, sino que es una relación de amistad también. Yo puedo ir desde mi aislamiento, desde mi egoísmo hacia un tema de nosotros. Dicen algunos autores, no me creas, pero dicen los autores que, por ejemplo, generalmente los hombres están más tentados a dar más importancia a la carrera que a la intimidad, y las mujeres, aún cuando tengan una carrera, se enfocan generalmente a una relación íntima dentro de su familia nueva o en temas de amistades. Es un tema así como hay como un enfoque bien natural en todo esto, ¿no? Tiene mucho que ver para mí el tema de hasta qué punto las mujeres a veces tienden a ser como más pensar en nosotros. Y este enfoque, si te fijas, no solo tiene que ver no solo tiene que ver con una parte teórica, sino desde las teorías economistas también dicen esto. Si usted se fija, dicen las teorías económicas que, escucha bien lo que te voy a decir, si vos ayudás al hombre a superarse, dicen las organizaciones internacionales, generalmente sabes que eso va a ir destinado al hombre. Pero vos cuando ayudas a empoderar a una mujer, esa economía de esa mujer generalmente va para su familia también. No solo piensa en ella, sino que piensa en su familia. Y lo dicen los estudios socioeconómicos en relación a los géneros. Por eso importa tanto el tema de empoderar a las mujeres. Ahora, ¿qué es importante en esta etapa? Es aprender a autoafirmarnos a nosotros mismos. Si te fijas, escucha bien lo que te voy a decir, porque si de niño necesitabas que lo hicieran, en esta etapa necesitamos que tú aprendas a autoafirmarte. Es decir, que necesitas aprender que hay cosas en vos. Hay un ejercicio que dicen unos psicólogos que ponen a hacer a los estudiantes, y es el hecho de, mira, por 5 minutos quiero que me hables cosas buenas de vos. Si esa persona no es capaz de 5 minutos de hablarme de cosas buenas de ella, difícilmente puede ir al encuentro de otro. Y por eso hay gente tan frustrada que va buscando en la vida que alguien más lo haga feliz. Si es que si vos no aprendes a ser feliz con nadie más, contigo mismo nadie más lo va a hacer. Porque la felicidad no es una construcción de pareja. La felicidad es una construcción subjetiva desde mi persona, y desde esa mi construcción voy a tu encuentro para compartir mi sentir, no para que vos me lo hagas sentir bien a mí. Entonces por eso pasa el hecho de aprender a quererme a mí mismo en esta etapa, para poder ir al encuentro de la otra persona también.
aprender a ver la bondad en mí mismo y yo aprendo a ver la bondad en los demás. Cuando yo trabajo este enfoque de autoestima, se habla mucho de los aviones. Ustedes saben el tema de los aviones, que cuando caen las mascarillas te dicen, cuando te están instruyendo te dicen, si caen las mascarillas por falta de oxígeno, no te dicen que se las pongas a tu niño primero. Primero te las pones vos y después para tu hijo. Porque si sos capaz de ayudarte vos, vas a poder ser capaz de ayudar al otro. Pero si ayudas al otro, no hay garantía que el otro te va a poder ayudar a vos. Y aquí viene el enfoque de tanta gente viviendo por y para los demás y se olvidan de vivir para sí mismos, ¿no? Entonces, ustedes no tienen idea en los procesos terapéuticos cómo nos cuesta enseñarle a las mujeres y a los hombres a deconstruir esos mitos de amor romántico sobre lo que significa la intimidad, porque lo hemos venido aprendiendo y lo hemos venido aprendiendo de manera errónea. Entonces, si en la etapa de adolescencia esto te guste o no te guste, los adolescentes siempre van a preferir a sus amigos. Su grupo de referencia son sus amigos. No sos vos. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No sos vos. Son sus amigos. Pero dicen los psicólogos, de hecho, los psicólogos lo que dicen, los expertos, es que, mira, esos discursos de, mira, por eso es que en esta casa nadie me valora, y uno por más que se esfuerce, en esta casa de nada sirve, y empiezan a una cantaleta los papás, eso no sirve con los adolescentes, no pierdas el tiempo, no, te vas a desgastar, te estás cansando, y en esta época de COVID vas a irritar la garganta y no te conviene. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Con los adolescentes tenés que dar mensajes como muy puntuales sobre lo que querés y sobre cuáles son las consecuencias. Ojo con esto, ¿no? Entonces, en esta etapa es muy importante. Y dice, aparentemente, dicen los expertos, el adolescente no te está escuchando, aparentemente, pero vos no dejes de aconsejarlo. ¿Sabes por qué? Porque tarde o temprano, dice, eso va a quedar impregnado en él. ¿Y sabes qué? Dicen los expertos. Básicamente, eso que aparentemente no lo escuchaba, se convierte en la conciencia moral de los adolescentes. Por eso, ustedes que están un poco más grandecitos, se acordarán y dicen, como decía mi madre, dice la gente, o como el Chavo y el Chompiras decían, ¿se acuerdan? El Botija, como decía ya me lo decía mi santa madre, dicen. Entonces, y repetimos los consejos que nos daban nuestros papás. Yo tanto recuerdo escuchar esta expresión, que es una expresión muy propia de los pueblos rurales, y decía una muchacha que ella se arrepentía de haber salido, bueno, no embarazada de uno, sino que había tenido como 4 niños de distintos papás, y ella decía que el papá, cuando tuvo el primer niño, le dijo, cuando digas Malaya, le dijo, Malaya ya va a ir muy lejos, ¿sí? Esa expresión de su papá se había convertido para ella en una conciencia moral, ¿sí? En su momento no le importó a lo mejor lo que el papá dijo, pero cuando a mí me lo contó, hace de cuenta que ya llevaba por el 4º hijo de eso. Entonces dicen los expertos, al final se convierte, no te canses de decirlo, porque se convierte en un tema moral. Entonces, en esta etapa del adulto joven, los compañeros de amistad, sexo, competencia y cooperación son los importantes. En la edad adulta, 35 años en adelante, el tema es la generosidad versus estancamiento. Si te fijas, por ejemplo, Erikson estaba muy impresionado, por ejemplo, por Gandhi. Gandhi es una persona, ustedes saben lo que hizo, fue una persona que pese a sus comodidades, deja todas sus comodidades y emprende una lucha por la liberación de la independencia de su pueblo, y lo hace a través de un esfuerzo que se llama la no violencia, ¿sí? Entonces, este es como básicamente el enfoque que Gandhi utilizó. Decía Martin Luther King, creo que decía referencia a él, y decía, Jesús me dio la teoría, dice, y Gandhi me dio el método, decía. Es una cosa maravillosa. Yo básicamente en este tema desde el enfoque de Erikson, el tema de hasta qué punto el tema de aquí hay un tema de escritura, un error, no es generosidad, sino que es generatividad. El tema de generatividad básicamente
es cómo dejo algo para la siguiente generación, ¿sí? Es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué realmente tengo que dejar? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que dejar para la otra generación? Y esas son básicamente las cosas, decía Erickson, una crisis de sentido puede presentarse en estos adultos como un Gandhi, cuando decepcionado descubre el estancamiento y empiezas a preguntarte, tuve estos sueños y nunca los realicé, no estoy haciendo lo que realmente quiero hacer, soy como la rueda rutinaria de molino, siempre en movimiento, pero sin dar ni recibir vida. No he dejado mi huella en nada. Se ve mal el tiempo, la oportunidad y la fuerza. Tengo que tomar otra dirección en mi vida o de alguna forma continuará hueco, vacía. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que le quiero dejar a la generación que venga? ¿Cuál es mi aporte? ¿Cuál es el legado que yo voy a dejar? ¿Cuál es el legado? Y por eso es el tema de la generatividad. O me estanco, ¿sí? Y paso a la vida como que sin tal nada, ¿no? Y la última etapa, que es la etapa ya después de bueno, ya no se le dicen viejitos, uno de cariño tiende a ese término viejitos, no se dicen ancianos, sino que el tema ahora es adultos mayores, ¿verdad? Ese es como, corríjanme, alguien se me equivoque. En esta última etapa, realmente, es un enfrentamiento que tenemos porque nos pone en perspectiva, justo como estamos ahorita. El COVID nos ha puesto de manifiesto nuestros miedos. En esta etapa se manifiesta ese temor entre el deterioro y la muerte, que es lo que nos vemos enfrentados. Independientemente de los deterioros, la integridad y la sabiduría vendrán de no quejarse de las disminuciones, sino de encontrar el don escondido de ella. Esas limitaciones, ¿qué sentido van a tener de ahora en adelante para mí? ¿Cómo de alguna forma le doy sentido? Uno tendría que preguntarse en esta etapa, ¿tú conoces personas vitales, muy, muy vitales? Ancianos, adultos mayores, viejitos, vamos a decir de cariño. ¿Conoces gente que es muy vital, que te ha inspirado a ti? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas? Por ejemplo, yo veo a la doctora María Isabel Rodríguez, ves ese currículo impresionante. Ella fue ¿cómo se llama? Fue está catalogada como una de las científicas de nuestro país. Y hay un libro que lo podés descargar, Mujeres de Ciencia, que algo así, Mujeres Científicas. Ese libro está por la Universidad Tecnológica. Lo podés descargar para que conozcas a las mujeres que hacen ciencia en El Salvador. Y ella es una de las primeras. Y te vas a dar cuenta el montón de patentes que la doctora ha hecho, todos las investigaciones en las que se vuelta. Y tú te das no sé qué, cuando esta generación se burla de ella, y es lamentable, y comparten memes de ella, y eso es lamentable. Pero te digo, cuando yo la veo, hablábamos la vez pasada, yo le tengo tanto miedo al tema de la demencia, de Alzheimer y todo eso, yo la veo a ella, quisiera llegar como ella, una mujer lúcida, una mujer con esa capacidad que tiene, con esa lucidez que tiene. Yo no sé quiénes de ustedes se acuerdan cuando ella estaba de rectora de la Universidad de El Salvador en la época de Francisco Flores. Y Francisco Flores estuvo a punto de llevarse, ya se imaginan los pleitos del Ejecutivo en aquel entonces con la universidad, y Francisco Flores estuvo a punto de llevarse ese proyecto para otra parte. Y esa señora ha peleado, yo recuerdo también eso, ha peleado como no tenés idea, porque ese proyecto del polideportivo estuviera ahí en la Nacional. Entonces es una herencia y es uno de los legados. Pero yo no quiero que penses en la doctora, que penses en tus propios viejitos, como dicen, que nos inspiran, que te han inspirado a vos, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las personas que cuando recordás que son vitales, que tienen energía, ¿sí? Esa ganas de vivir. Yo, por ejemplo, pienso en Niña Elvita de Rodríguez, que soy muy cercano a ella también, que han amado la vida y la aman hasta el último suspiro, ¿sí? ¿Quiénes son? Un ejemplo decía Erickson, es la escritora Agatha Christie, que ya anciana escribió sus obras de misterio y se casó con el famoso arqueólogo Lord Malowan. Abrazaba la vida y decía, es maravillosa, porque como él era, este señor era arqueólogo, y ella decía, es maravillosa, decía, mientras más vieja estoy,
más interesado esté en mí, decía la Agatha Christie, imagínate qué cosa más bella. Por eso entonces debes buscarte un arqueólogo o una arqueóloga. Entre más vieja te pongas, más viejo te pongas, más interesado va a estar en vos. En esta etapa, básicamente, ya con esto estoy terminando, en esta etapa ya dejamos de ser yo, ya dejo de ser nosotros. Aquí es la raza humana, mi raza, nosotros, la sociedad como tal, ¿sí? La sociedad como tal. Bueno, perdón que a mí estos temas me emocionen y yo estoy súper tarde. Qué pena que me tuvieron que aguantar. Voy rápido a las instrucciones. Bueno, dice, les pongo los objetivos y les pongo un poco la descripción para contextualizar. Dice el objetivo análisis compara los aportes de Vygotsky, Bandura y Erikson en relación a las teorías sociológicas del aprendizaje. Y después de haber dado lectura al contenido de esta unidad, entrevista a 5 profesionales de educación o de psicología sobre las incidencias que tienen las etapas de desarrollo psicosocial de Erikson en la acción. Quiero que pongas atención a lo que te voy a decir, porque esto es fundamental para que no cometas los errores que muchas veces se cometen haciendo este trabajo. Voy a empezar porque los he enumerado. Lo primero es cuidar el número de páginas. Creo que si no me equivoco son 10. Por todas son 10 páginas. Y los anexos van aparte. No los contés como, o sea, si vas a poner las entrevistas de anexo, no cuentan. Pero el trabajo como tal son 10 páginas. Échale un vistazo. Los anexos no los voy a contar como número de páginas. No pasa nada, no te preocupes. Eso por una parte. La otra cuestión es que tiene que haber una evidencia de trabajo grupal. Yo ya me fijé que muchos de ustedes ya empezaron a comunicarse. Y qué bonito es. Yo les voy a decir algo. Lo más que le doy a alguien, hay gente que es muy puntual. Y yo entendería que de aquí al jueves ya están organizados. Si por casualidad tu compañero o compañera no aparece de aquí al jueves, puedes darle de forma autónoma. Y te lo voy a recibir y no te voy a bajar puntos por haber, pero tenés que justificarme. Y me contás, yo trabajé solo porque el fulano no apareció. Pero no, yo sé que no te vas a pasar la vida los 2, 3 días porque el tiempo es preciado. Porque de repente tenés que enviar las entrevistas a otra persona y la otra persona también tiene su tiempo. No están solo esperando a rellenar entrevistas. Entonces yo creo que eso sí que hay que ser como muy responsable. Si de aquí al jueves tu compañero no aparece, me lo podés enviar. Pero por favor, procuren evidenciar, porque yo sé que intercambian teléfonos, pero evidencien, dejen una constancia ahí que están trabajando de forma grupal, porque es un requisito y se evalúa. Miren, yo les voy a pedir un favor enorme, enorme como no tienen idea. A mí me pasó en otro grupo que de repente hacían entrevistas de Erik Erikson y como aquí dice que la podés hacer a profesionales de educación, les voy a decir algo. Puede ser que incluso los de psicología, imagínate que un psicólogo vio esta teoría de Erik Erikson y la vio allá por el 2001, 2002. Yo no sé qué tanto crees que tiene fresco esto, qué tanta memoria tiene para hacerlo. Entonces sí tenés que ser como muy consciente de a quién le vas a hacer la entrevista. ¿Qué te quiero decir con esto? Que entonces, si voy a entrevistar a un educador, por cierto, con 2 entrevistas que me hagan, para mí es suficiente. Aquí dice 5, para mí con 2 que me hagas es suficiente. ¿Qué te voy a decir también? No, o sea, aquí preocúpate por la calidad, no tanto por la cantidad, porque yo te pregunto, si me vas a hacer 10 preguntas y las 10 preguntas son bien sustanciosas, yo no sé cómo pensás hacer un reporte de 10 preguntas entrevistando a 2 profesionales en 7 páginas. Solo en lo que él te respondió se te va a ir. O sea, no sé cómo lo vas a filtrar. Entonces, ojo con eso. Podés hacer 2 preguntas bien planteadas y básicamente y con eso va a ser bien, si lo logras hacer bien planteado. Entonces, si lo vas a hacer a un psicólogo, puede ser que tomes de referencia a Erikson, ¿sí? Está bien que tomes de referencia a Erikson y buscaste 2 profesionales de psicología. Pero si vas a entrevistar a un educador,
Si imagínate, si a un psicólogo le va a costar acordarse de las teorías de Erickson, yo no sé si todos los educadores ven este tema de las teorías de Erickson en su formación. Lo ideal sería que si es profesor o es licenciado, le pregunte sobre Vygotsky y le pregunte la zona del desarrollo próximo. Yo creería, Jennifer, que si como los dos participantes me van a entregar un trabajo, con una por persona es suficiente. Yo creería que es suficiente. O sea, vas a buscar profesionales que te aporten, pues. No solo que te digan que sí, que no. O sea, yo entendería que te van a dar como elementos para que vos hagas tu discusión. Si quieres incluir 3, pues es tu problema. Pero yo creería que con 2 son suficientes. Yo le estoy dando alternativas. Pero usted, si usted quiere hacer las 5, yo tampoco no tengo problema. El que va a filtrar es usted. Entonces, y sobre todo porque van a necesitar, vienen 2 trabajos colaborativos más, creo yo, y no, un trabajo más, y vas a necesitar más gente. Entonces no estés quemando toda la gente que tenés disponible. Pero bueno, entonces yo digo, si yo voy a entrevistar un educador o 2 educadores, lo voy a entrevistar de Vygotsky. Si voy a entrevistar de psicología, a lo mejor lo voy a entrevistar sobre Erickson. No sé si me doy a entender. Cualquier duda, pregunten, por favor. Pero yo para que sea como más fluido. Las preguntas tienen que ser pertinentes. Miren, sobre lo que nos interesa, porque lo que nos interesa es el tema de la educación. Entonces tiene que ir por esa línea. Las preguntas en orden. O sea, si vos le vas a preguntar sobre imagínate que le vas a preguntar sobre el tema de la ancianidad, de la teoría de Erickson. No le vas a preguntar en la pregunta 1 de ancianidad y en la pregunta 3 le vas a preguntar de adolescencia. No, tenés que seguir un orden. Las preguntas tienen que ser ordenadas. O sea, tengo que ser como muy coherente, y eso no solo para plantear las preguntas, sino para plantear el resultado también. Tiene que seguir una coherencia. ¿Sí? Eso yo creo que se sobreentiende. Si le voy a preguntar, imagínate vos, sobre Erik Erikson, sería bueno que esta sugerencia, no me hagan caso a mí. Yo estoy pensando pensando desde la gente que recibe las entrevistas de ustedes. Yo me estoy adelantando a situarme, gracias, gracias Rafael. Y de hecho, eso es el enfoque, Rafael. Situarme desde las personas que reciben las entrevistas. Imagínate que vengo yo, soy un psicólogo que me gradué en el 95, por ejemplo. Me gradué hace, ¿cuánto? 25 años, 25 años. Imagínate vos qué tan presente puedo tener la teoría de Erickson. Puede ser que no. Pero si vos me decís en la pregunta, de acuerdo a Erickson, en la etapa de la adolescencia, que figura entre los 12 y 18 años, se desarrolla el tema de identidad versus confusión de identidad. ¿Cómo interfiere esta etapa en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Te das cuenta? Básicamente, implícitamente, yo le estoy dando, lo estoy contextualizando. Ay, es cierto, esta etapa es esta y esto. O sea, le estoy dando un contexto para que él me permita responderme. ¿Sí? Entonces él ya se va a ir a buscar la teoría de Erickson. Lo mismo, ¿no? Si yo digo, de acuerdo a Vygotsky, puedo jugar con la zona de desarrollo próximo, puedo jugar con la teoría del andamiaje. El andamiaje son cosas como muy... Miren, esto tiene mucha tela de que cortar. Igual si te vas con Bandura, la mayoría lo conoce, pero no es un autor que pasas leyendo la noche a la mañana, todos los días. Tenés que contextualizar qué le querés preguntar a la gente, para que le facilites un poquito el hecho de las respuestas que te van a dar, situarlo, ¿sí? Ojo con esto. Y procurar la otra pregunta, o sea, si vas a hacer solo 2 entrevistas, 1 por persona, por ejemplo, procurar que las preguntas te den material para hablar. No que considera usted, si yo le pregunto, ¿considera que afecta el aprendizaje? Sí, no. Y si solo ¿y yo qué hago con eso? No me está diciendo nada. Entonces, le tendría que decir, explique por favor cómo ocurre este proceso de aprendizaje, o explique cómo el andamiaje, no sé qué, o sea, ustedes van a tener exacto, Evelyn, donde podás, lo que pasa es que vos cuando recibas esto, donde podás tirar. Miren, yo no soy de la teoría
de que darle mucho a entrevistar a 10 gente. Para mí no es eso, sino gente que te pueda dar sustancia, te pueda dar contenido donde cortar. ¿Por qué? Porque vos vas a tener una teoría que dicen los autores, pero vas a tener las respuestas del susodicho que te estás entrevistando y empezás a contrastar y hacer tu propio análisis y discusión. Entonces yo soy más aquí más de calidad que de cantidad, pero si tú me decís que quieres entrevistar a 5, esa es una decisión muy de ustedes, yo respeto eso, no se preocupen, yo les estoy dando las dos opciones para que sea como más pragmático para ustedes. No por eso le reste calidad, no estoy tratando de decir eso. Porque usted conoce, por ejemplo, mire, yo conozco un profesional que es muy bueno, entonces voy y lo entrevisto a esa persona que yo sé que me va a dar contenido, que es bueno, que es un profesional muy bueno en su área y que está informado y que lee, que no sé, o sea, vamos buscando, y le digo, más el tema de calidad que el tema de cantidad. Pero si usted es de los que dicen, no, mire, yo quiero entrevistar a 5 gente y tengo 10 preguntas, mire, yo no sé cómo va a ser para analizar 10 preguntas en 7 páginas, no me lo pregunte, pero quiero ver el resultado. Me llama la atención. ¿Qué es lo que tengo? Si va a hacer citas, referencias, si va, por ejemplo, voy a leer lo que dice Vygotsky, haga la cita de Vygotsky. Cuando yo leo ese documento, tengo que saber diferenciar, ojo con esto, cuando usted está escribiendo, cuando está referenciando a un autor o cuando lo que está diciendo lo dijo un entrevistado de usted. Ojo con esto. Yo tengo que saber diferenciar estas 3 personajes en ese escrito, ¿sí? Porque miren, si a mí usted me manda un trabajo en donde me viene una sola ensalada, yo no sé qué voy a hacer, porque el problema es que yo tengo que calificar qué es lo suyo, pero si usted me está diciendo, repitiendo lo que le dijo el entrevistado, entonces no sé, ojo con esto. Esto ya son consejos de la vida pasada, y bueno, esto ya también se lo dije. ¿Qué es lo que voy a calificar? Puntualidad y originalidad, colaborativo, un punto, pero como les digo, si de aquí al jueves su compañerito no ha respondido, porque la mayoría ya se metió a los foros y algunos no lo han hecho. Si usted no ha aparecido, acláreme. Yo trabajé solo porque esperé hasta el jueves y mi compañero no apareció. Entonces, dígame. Pero aquí sí, lo ideal sería que todos fuéramos responsables y fuéramos allá. ¿Sí? Hola, Yo buenas igual noches. nota por la responsabilidad de alguien. O porque de repente alguien tuvo algún problema. Puede ser. ¿Qué Buenas más? noches, Lina. Hola. Hola, yo tenía una duda porque en torno a la teoría de Erickson, pero por lo que está diciendo es en torno a los 3 autores. Eh, yo, de hecho, lo amplío. ¿Quién me está hablando que no Donatila? Donatila, sí. Lo que pasa es que lo amplío porque el objetivo, si te fijas, la explicación te dice eso. Por eso traje Sí. los dos, por eso transcribí, pero el objetivo es básicamente sobre los 3 autores que hemos revisado. Entonces, Ajá. ¿por qué? Porque puede ser que a lo mejor no tengas muchos psicólogos a los que acudir y vos me digas, mire que yo no conozco muchos psicólogos así que sean buenos, así como que para decirle, ¿no? Pero a lo mejor sí conozco un profesor, ¿sí? Sí, sí. Sí, o sea, y lo ideal sería centrarnos en un autor, porque de repente decía mi abuelita que el que mucho abarca poco aprieta. Por eso es que el tema de las preguntas, entre más abarcas, menos te desenfocas. Entonces, de repente es por eso, pero ustedes sabrán. Yo solo Pero les si estoy... fuera, perdón, pero si fuera solo en base a un autor, ¿habría alguna dificultad o queda a criterio del equipo? No, hay que quedar el criterio de ustedes, por eso les digo yo, lo ideal es que lo haga sobre un autor. Mm, Entonces, ok, muchas gracias. no, lo que pasa, eh, la tarea te sugiere que lo hagas sobre Erickson, pero también tenés la posibilidad de hacerlo sobre Vygotsky o sobre Bandura. Entonces, eso es lo que yo les quería tratar de decir, que tienen la posibilidad no solo sobre Erickson, sino que también sobre los otros autores.
que vean los otros escenarios, no solo se concentren en Erikson. Entonces empezamos a preguntar un montón de cosas de Erikson y de repente puede ser que a mí se me dé más fácil el tema de hacer un abordaje sobre el enfoque de Piaget, de Vygotsky, perdón. O puede ser que de las teorías que leí me gustó más la de Bandura y me gustaría más profundizar sobre eso, ¿sí? Bueno, ¿qué tan ordenado es de principio a fin? La lógica que lleva a la hora de redactarlo. ¿Cuáles son los aportes? Y mira qué interesante este aporte. La información es veraz y su aporte personal y del entrevistado es evidente. El problema que yo tengo, cuando vos me haces una ensalada, yo no, aquí no sé cómo calificarte 3 puntos si no sé qué es lo que vos me estás diciendo. Yo me cuesta, es que no sé, porque aquí me metiste en un conflicto. Si vos me pones una ensalada de todo, sin hacerme citas y sin referenciarme a las personas, yo no sé si eso es de tu entrevistado, si eso lo dijiste vos, o eso, por eso es que es más fácil que me lo encerres en una cita, en entre comillas, si son palabras textuales del entrevistado. Como dice el licenciado tal al que entrevistamos, tal cosa. Entonces yo sé que es de él y que todo lo demás es tuyo. Yo, por lógica, sé que todo lo demás es tuyo, ¿sí? Y lo mismo el tema de la ortografía, cuidar mucho el tema ortográfico y la redacción, ¿no? 21 de junio, que es, si no me equivoco, no hice cuenta, pero si no me equivoco, el 21 creo que es domingo. Por favor, hagan las evaluaciones diagnósticas. Las evaluaciones diagnósticas son los presaberes nuestros. Yo lo único que me queda decirle es las disculpas por haberme prolongado exageradamente tanto este día. Y bueno, y eso. Espero que, no sé si tienen consultas y que si tienen consultas que las hagan, o si no, pues yo aquí voy a estar para responder cualquier cosa que ustedes consultar después por correo o los medios que tenemos en la plataforma. Ajá. Bueno, están tan cansados, una de dos, o están tan cansados, ay, ya me empezaba a preocupar, digo, estaban tan cansados que o se habían ido de la sesión y no me había dado cuenta. Muchas gracias por responder. Bueno, gracias, de verdad. Aquí estamos. Muchas gracias. Sí, así me di cuenta, todos se fueron. Se quedaron conectados, le pusieron silencio y se fueron a dormir a ver la novela. Perdón que los perdí, la novela, la película, lo que sea. Casi 2 horas. Muchas gracias, feliz noche, que descansen.